Buenas tardes. El tema que vamos a desarrollar brevemente es el relacionado con las retenciones del impuesto al valor agregado de conformidad con las operaciones que se lleven a cabo con residentes en el extranjero sin un establecimiento permanente en el país. Antes de comenzar, me presento. Mi nombre es César Jerónimo Martínez Carrillo, soy contador público, cuento con una certificación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, una certificación en la especialidad en fiscal por el mismo instituto y un posgrado por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Dentro de mi trayectoria les puedo señalar que dentro de más de 10 años de experiencia en el área de las contribuciones y los impuestos en México, he atendido a empresas de diferentes sectores, micro, pequeña, mediana y grande empresa, tanto nacional como en el extranjero. He participado impartiendo conferencias, cursos, diplomados, talleres para diversas universidades, con cámaras empresariales, colegios de contadores, despachos, empresas privadas, y al final de cuentas también he participado en la clase de licenciatura y a nivel posgrado en materias de impuestos. Bien, para entender un poco el tema que vamos a desarrollar, lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la ley del impuesto al valor agregado, y es un aspecto muy sencillo que fue una consulta que me hicieron recientemente respecto a un establecimiento permanente en México que tuvo una operación con una empresa italiana y la cual esta quería saber si debía haber una retención de impuesto al valor agregado. Bien, para efectos de establecimiento permanente, pues bueno, la ley del impuesto al valor agregado es un poco omisa. Sin embargo, de manera supletoria, vamos a aplicar lo que dice el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta para entender qué es lo que debemos entender por establecimiento permanente. Bien, la ley de impuesto al valor agregado, si bien es cierto, es una ley territorial porque prácticamente pagan el impuesto quienes realicen una venta de un bien, presten un servicio, otorguen el uso o goce temporal de un bien o importen un bien en el país prácticamente. Por lo que un residente en el extranjero pareciera de inicio que no puede causar el impuesto por el simple hecho de ser extranjero, cuando el principio de la ley del IVA es un principio de territorialidad, más no de residencia. Por lo tanto, cualquier residente en el extranjero que lleva a cabo una de las operaciones que yo ya mencioné, sí puede causar el impuesto en el país, aunque se encontrará con la situación impráctica de que como es un residente en el extranjero, pues difícilmente va a poder enterar el impuesto al fisco mexicano porque no está registrado. Pero es aquí donde entra la figura de la retención y la persona física o moral a la cual le enajena el bien, le presta el servicio, le otorga el uso o goce temporal de un bien, le va a retener el impuesto para efectos de que esta última sí pueda enterarlo al fisco mexicano. De un análisis importante a la ley de IVA y a diversas leyes que podemos utilizar para efectos de la aplicación de la ley de impuesto al valor agregado, llegamos a la conclusión donde prácticamente el hecho de que sea un residente en el extranjero no es impedimento para que cause el impuesto al valor agregado, porque como ya lo mencioné, la naturaleza que tiene es de ser un impuesto territorial, y ese es el único, uno de los principales factores por lo cual puede causar el IVA en nuestro país, aún no siendo residente en México, y sea residente conforme a las leyes de su propio país. En este caso es una empresa italiana que rentó una maquinaria a un establecimiento permanente en México, y por esa operación, por el simple hecho de haberle entregado el bien en el país para que el establecimiento permanente desarrolle su actividad, sí se encuadra en los supuestos previstos en la ley, por lo tanto debe causar el impuesto al valor agregado. Si bien es cierto, va a causar el IVA, también es importante, como ya lo señalé, la situación impráctica de, al no estar registrado en el fisco mexicano, a quien le rentó esta maquinaria, en este caso el establecimiento permanente, este tendrá la obligación de retenerle el impuesto y posteriormente enterarlo al fisco mexicano. Muchas gracias por su atención.